Escuchamos a la subsecretaria Paula Daza con este reporte diario de la crisis sanitaria. Una trabajadora de salud, María Cecilia Costa Barrios, del Centro de Salud Familiar Eduardo Frei. Es la sexta trabajadora de salud que ha fallecido producto de la pandemia del coronavirus. Queremos dar nuestro más sentido pésame a todas las personas que han fallecido durante este periodo producto de este virus, el coronavirus, que ha afectado a nuestro país. Antes de partir, quiero dar reporte de la situación de nuestro país, quiero dar reporte de la situación mundial. A nivel mundial ya hay más de 5.900.000 personas contagiadas por el coronavirus, de las cuales 365.000 han fallecido. Los países que lideran el número de personas contagiadas con coronavirus sigue siendo América, el país que lleva el más número de casos, liderado por Estados Unidos. En segundo lugar, Brasil, Perú y Canadá. ¿Cuál es la situación de nuestro país que nos ha afectado en las últimas 24 horas? Podemos decir que en las últimas 24 horas se han reportado 4.220 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 3.736 son casos sintomáticos y 484 son casos asintomáticos. Sigue siendo la región metropolitana la que concentra el mayor número de casos nuevos, que no ha dado tregua esta gran pandemia. Con respecto a las personas que se han recuperado hasta este momento, podemos decir que se han recuperado a la fecha 40.431 personas de coronavirus. Y finalmente quiero decir que lamentamos el fallecimiento de 53 personas asociadas al coronavirus, lo que da un total de 997 fallecidos asociados al coronavirus. Antes de continuar con el reporte, quiero decir que esta enfermedad no nos ha dado tregua. Puede afectarnos a todos, a los adultos, a los jóvenes, a los seres queridos. Vamos a ver personas muy cercanas que pueden ser contagiadas por coronavirus. Y es por eso que es muy importante que todas aquellas personas que son COVID positivo deben de realizar un aislamiento estricto. Hay personas que por sus condiciones sanitarias no pueden realizar un aislamiento estricto y es por eso que hemos potenciado la estrategia de residencias sanitarias. Las residencias sanitarias son hospedajes donde las personas COVID positivo son aisladas, son cuidadas y también son vigiladas sanitariamente en caso que presentan sintomatología. De esta manera es una estrategia que esperamos contener la propagación del coronavirus. En el día de ayer me tocó visitar la región de Valparaíso, una región donde hemos visto un aumento del número de casos de COVID-19 y donde hemos fortalecido de una manera muy importante esta estrategia de residencias sanitarias. Todas aquellas personas COVID positivo que no pueden realizar su aislamiento en su casa porque no cuentan con estas medidas tan estrictas de aislamiento, son trasladadas a una residencia sanitaria. Quiero agradecer a la región de Valparaíso, donde esta estrategia ha sido implementada de una manera muy eficiente. Ya contamos con 2 residencias sanitarias en la región de Valparaíso. En el día de hoy se está implementando una tercera residencia en la región y el día lunes se va a implementar una nueva residencia también en la región que va a estar en la comuna de San Antonio. Quiero agradecer a la población la respuesta que ha tenido en este sentido, porque vemos que esta estrategia que está fortalecida en todas las regiones de nuestro país, hemos visto una muy buena respuesta para aquellas personas que no pueden realizar su aislamiento en sus casas, producto de la exigente medidas que deben realizar en esta situación. Quiero dejar al ministro de Salud para que continúe con la cuenta pública. Muy buenos días. Continuando con el detalle del informe diario, el día de ayer se hicieron 16.814 exámenes de PCR, se informaron este número de exámenes, que es la segunda cifra más alta desde que se inició el testeo con esta tecnología, desde que iniciamos
vigilancia de la pandemia. Hemos detectado algunos atrasos en procesamiento de exámenes, específicamente en la región de O'Higgins, donde se ha autorizado en las últimas horas al laboratorio de la Fundación de Salud del Teniente, dependiente de Codelco, que inicie el procesamiento de exámenes para disminuir esta espera. En la región de Antofagasta, donde teníamos un problema técnico en el Centro Oncológico del Norte, que fue resuelto en el día de ayer, y en la región de Valparaíso, donde se subcontrató a laboratorios de la región metropolitana para que sacaran, digamos, este atraso, que en la media era de casi 3 días. En relación a los ventiladores disponibles, mantenemos, gracias al aumento vigoroso de la llegada e implementación de respiradores y camas de intensivo en el país, 345 ventiladores disponibles. Como ustedes se recuerdan, siempre hemos tratado de adelantar para que nunca haya menos de un stock disponible de 300 cupos, capacidades de ventilación mecánica en nuestro país. Siguen llegando todos los días, ayer 64, mañana llegan más de 70 respiradores y creo que este tema está bien encaminado. En Chile hay 1.371 personas que están en una unidad de tratamiento intensivo por coronavirus. No todos ellos están conectados a un ventilador mecánico, 83% están conectados y corresponden a 1.151 personas conectadas. Y la capacidad instalada país, que ha ido creciendo, como menciono, que ha ido para abordar la necesidad de ventilación mecánica como soporte a la tremenda inflamación pulmonar que produce el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, efectivamente creo que estamos bien encaminados. Quiero mencionar también que a este aumento de la capacidad hospitalaria es muy importante señalar la implementación progresiva que va a llegar a 800 cupos en espacio riesgo que visitamos esta semana que termina para pacientes medios, fundamentalmente pacientes que ya han pasado por fases críticas en la hospitalización y que necesitan todavía un cuidado medio de enfermería y médicos y profesionales, kinesiólogos, para terminar su recuperación. Esta mañana tuvimos la oportunidad de visitar con el alcalde de Las Condes la Clínica Cordillera, que ya tiene 12 pacientes en ventilación mecánica, va a llegar a 80 pacientes en los próximos días. Y asimismo, ayer ya se informó, en la posta central tenemos 115 cupos de ventilación mecánica con la tecnología adecuada, y esto va a seguir creciendo, igual como está ocurriendo en el Hospital Metropolitano, que van a ser centros esencialmente COVID con mucha tecnología en ventiladores y tratamiento intensivo. Agradecemos la disposición de personal que hemos podido contratar, gente que estaba retirada, que estaba dedicada a otras funciones y, como ocurrió sobre todo en las universidades, estudiantes de medicina en los últimos años de enfermería, para fortalecer la red en circunstancias que mantenemos aproximadamente 3.000 trabajadores de salud infectados, comprobadamente con PCR positivo para coronavirus y que necesitan ser sustituidos, además del aumento de la capacidad, que significa más personas también. Creo que hemos ido mejorando en el manejo coordinado de la red de ambulancias prehospitalarias para impedir el atochamiento de ambulancias en el Hospital San José, el Hospital El Pino, como hemos vivido en días previos, y esto a través de una coordinación sobre todo con la red municipal y la derivación precoz de pacientes que no necesitan ir al hospital a otros centros está funcionando adecuadamente. Por último,
A manera de información, hoy día se publicó en el Diario Oficial la nueva definición de casos aconsejada por el Consejo de Expertos del Ministerio de Salud, donde se describe esta situación nueva de caso probable que ya hemos comentado en nuestra oportunidad, y también en el día de hoy se va a comunicar, se va a poner en la plataforma del Ministerio de Salud en las próximas horas el nuevo informe epidemiológico, y quiero llamar a la cautela con la revelación de datos comuna por comuna. Esto siempre es así. El informe contempla hasta lo que llamamos semana epidemiológica número 22, que termina el día de mañana, pero los datos de la última semana todavía faltan ser completados por la llegada de exámenes positivos, más información, de manera tal que hay que mirar las tendencias por comuna solamente hasta la semana 21, y podría ocurrir que algún porcentaje de esa semana 21 todavía haya que ajustarlo al alza, porque podrían quedar pacientes que no están notificados a la red informática del Ministerio de Salud. Esa es la situación el día de hoy. Se ofrece la palabra para preguntas vinculadas a este informe de la evolución de la pandemia por coronavirus. Ministro, buenos días. A 2 semanas de implementadas las cuarentenas acá en la región metropolitana, los casos se han visto que se han mantenido. La subsecretaria Daza decía ahí, la región metropolitana es la más afectada, cómo no, con esta pandemia. ¿A qué cree que se debe esta situación en particular? ¿Cuál es, si tiene la cifra de la tasa de positividad actualmente en la región metropolitana? Y se quedó en el tintero la cifra de pacientes críticos en medio de su reporte hace minutos atrás. Si nos puede aclarar esa cifra también. Respecto a la positividad, región metropolitana es 34%, tiene una cierta tendencia a la baja, y en la tesis que usted sostiene en su pregunta, el elemento fundamental de la cuarentena es lograr frenar el número de casos nuevos. Una tendencia que se veía vertiginosamente al alza, frenarla, y eso afortunadamente está ocurriendo, y hay que tomar decisiones este miércoles en conjunto con el presidente de la República y el comité de crisis, ¿no es cierto?, respecto a cuáles son los pasos a seguir con la región metropolitana y otras regiones. Quiero destacar que tanto en la región metropolitana, como ya se refirió la doctora Daza, como en Valparaíso, que visitó ella ayer, la estrategia de residencia sanitaria se ha transformado en un pilar fundamental de control de esta enfermedad, y de allí el aumento de los cupos. Voy a escuchar otra pregunta mientras reviso el número de pacientes críticos que entiendo no mencioné, para poder darle una respuesta exacta. Ministro, buenos días. Según el reporte de la Sociedad de Medicina Intensiva, hay una ocupación de 87% de las camas intensivas a nivel nacional. Este informe detalla también que en la región metropolitana esta ocupación es de 98%. Incluso en el Servicio Metropolitano Sur-Oriente se detalla una ocupación de 100% y en algunos porcentajes cercanos también a eso. Ministro, ¿dónde nos están quedando camas disponibles? ¿Cuántos pacientes se han reubicado para abrir cupos de camas UCI, y si esta estrategia se va a profundizar? Y lo otro, ¿hay resultado del examen del subsecretario Zúñiga respecto que está cumpliendo una cuarentena preventiva? En relación a los pacientes críticos reportados por sus médicos tratantes como tal, son 306. Esto quiero traducir qué significa. Se califica como un paciente en estado crítico cuando la falla que tiene no es solo una falla pulmonar asociada a la infección por coronavirus, sino que hay otros sistemas orgánicos, la función de los riñones, la función del hígado, el sistema hematológico, en fin, que están mostrando el impacto de la enfermedad, porque el virus, a pesar de que tiene su manifestación fundamental en los pulmones, en los bronquios, en realidad es una septicemia por un virus que afecta a todo el organismo, incluso con manifestaciones neurológicas a veces. Y es por eso que la calificación de pacientes críticos corresponde fundamentalmente a pacientes que tienen falla de más de un sistema.
Agradezco mucho en su pregunta la preocupación por la salud del subsecretario Zúñiga. Afortunadamente él se mantiene sin síntomas. No se ha hecho todavía examen de PCR porque les recuerdo que lo ideal es que ese examen de PCR se haga aproximadamente al 5.º día, que se cumple el día de hoy, sábado, para obtener la máxima positividad si es que él realmente, producto de ese contacto estrecho, ha sido contagiado y está desarrollando una forma asintomática de la enfermedad. Reitero, a propósito de su pregunta, que no tiene absolutamente ningún sentido, es una contradicción hacer un examen de PCR inmediatamente después de haber tenido un contacto estrecho en las primeras 24 o 48 horas, porque la mayor probabilidad es que ese examen salga negativo, aunque en los días posteriores, 5 o 6 días, eso se cambie, porque el momento de la máxima positividad del PCR se alcanza, insisto, al 5.º día después de iniciada la infección. Ministro, pero respecto a la ocupación de camas, ¿dónde está la principal preocupación en la región metropolitana? Y si el traslado de pacientes para abrir cupos va a ser una estrategia que se va a profundizar en ese sentido, sobre todo lo que está pasando en algunos sectores de la región metropolitana. O sea, se va a profundizar y mantener, como hemos dicho todos los días. Estamos hablando de una red integrada que ocupa todos los recursos de distintas partes del país. Solo en el mes de mayo, fuera de la región metropolitana, se han trasladado más de 60 personas desde que iniciamos esto, incluidos los traslados dentro de la región metropolitana, son mucho más de 1.000 traslados, y efectivamente esto es una parte fundamental de la estrategia cuando tenemos un hospital, ¿no es cierto?, que tiene una ocupación de 60% y a un vuelo de traslado o a una ambulancia de traslado tenemos otro hospital en el cual la ocupación está llegando a 95 o más %. Ministro, buenos días. Ayer se conoció la resolución para el uso de splitters en ventiladores. ¿Cuáles son las razones de por qué se toma esta decisión? ¿En qué condiciones se van a utilizar y cuáles son los riesgos para los pacientes? Eso en primer lugar. Lo segundo, hay reclamo de camioneros por los cordones sanitarios que se demoran demasiado en cruzar, hasta 5 horas, y eso hay demoras en las entregas, dicen ellos. Si se puede hacer una fila especial para camioneros. Y lo último, ¿cómo toma usted comentarios como, por ejemplo, el del alcalde Codina de Puente Alto, que dice que la ministra Rubilar sería una súper buena ministra de Salud? ¿Qué le parece que ya comiencen estos comentarios en su sector? Respecto a lo primero, como diseñó el señor subsecretario al principio de del planteamiento de la estrategia, el uso de ventiladores con una capacidad dual, de mucha capacidad, energía de estos ventiladores, y dividir el uso de estos respiradores en 2 personas que tienen la misma necesidad de fracción inspirada de oxígeno, en fin. Es una técnica que tenemos pensada, escrita desde el principio, es parte de la estrategia mundial del uso de ventiladores, está validada internacionalmente. La experiencia que hemos tenido en Chile es buena y simplemente estamos cumpliendo lo que habíamos señalado que íbamos a hacer en una técnica que efectivamente genera mucha capacidad para ventilar pacientes. En relación a la segunda pregunta, ¿cómo era? Sí, ministro, si me escucha. Bueno, la segunda pregunta era el reclamo que hay de algunos camioneros que dicen que los cordones sanitarios se demoran demasiado en cruzar. Sí, yo pienso que no podemos relajar ninguna medida, como los cordones sanitarios que se han mostrado de gran efectividad, por ejemplo en Magallanes, o en el bloqueo de infección desde los filos hacia el norte al principio del control de esta enfermedad. Y yo llamaría más bien a los no camioneros, a los que no tienen necesidad de viajar y que tienen una alta probabilidad de ser devueltos en el cordón sanitario, a que ellos permitan las vías libres para efectivamente el envío de mercancías, el trabajo, y no atochar estas colas con personas que en realidad van a ser detenidas de todas maneras y devueltas de los cordones sanitarios. Como usted dice, separar una vía exclusiva para camioneros significa que estaríamos reconociendo que no estamos haciendo un buen control sobre otros vehículos que no tienen
necesidad o no deben trasladarse a través de los cordones sanitarios y, por supuesto, creo que no vamos a hacer ningún cambio. En relación a la tercera pregunta, yo creo que efectivamente hay muchas personas muy capaces en Chile para ser ministros de salud, ministras de salud, y es el presidente el que decide la materia. Muchas gracias, que tengan buen día. Bien, ahí está entonces el reporte diario con la cifra lamentable, por supuesto, de los nuevos fallecidos, 53 en las últimas 24 horas, llegando a un total nacional de 997 personas que han fallecido producto de COVID-19 o que han tenido COVID-19. Se acerca ya de manera dramática a los 1000 fallecidos esta crisis sanitaria, con un número de contagiados que llega a los 94.858. En las últimas 24 horas se mantiene esta estabilidad en la cifra, pero es una cifra alta. 4.220 nuevos casos, de los cuales 3.736 fueron sintomáticos y 484 fueron asintomáticos. Respecto al testeo, un testeo que ha destacado el ministro de Salud, ha ido aumentando diariamente. Ayer se hicieron 16.814 PCR, llegando a un total durante esta crisis sanitaria de 563.320 exámenes realizados durante este periodo. Además, la cifra de recuperados llega a 40.431, 85 residencias sanitarias han sido desplegadas a lo largo del país, con más de 4.000 cupos disponibles que han sido utilizados tras el llamado de la autoridad sanitaria a, efectivamente, si no se pueden cumplir las medidas de confinamiento, ser derivados a estas residencias donde se han dispuesto en distintos lugares, como hemos visto, por ejemplo, en hoteles. Esa es la situación. 1.151 personas, como ve usted en el generador de caracteres, permanecen con ventilación mecánica. Vamos a analizar justamente